Cuando amamos lo que hacemos, lo valoramos y ponemos la emoción por encima de la razón. Dejamos de dormir para que otros cumplan sus sueños. Somos capaces de pelear por la vida de otros como si fuera la de uno mismo. Solo cuando amamos a Dios podemos entender el significado real de cómo servir mejor al Señor. En la Universidad de Luz recibirás una capacitación y formación académica ministerial y obtendrá un título validado legalmente desde los Estados Unidos sin salir de Argentina. Licenciaturas, masterados y doctorado en teología, capellanía, consejería y ministerio, asistiendo un solo sábado al mes. Solicite una entrevista personal. Vacantes limitadas. WhatsApp 11 69 81 91 13. Universidad Lud, capacitando y formando líderes en el nuevo milenio para servir mejor al Señor. En Sion, nueva programación. La radio más escuchada. Enfoque Cristiano en el siglo XXI, conducido por el reverendo Dr. Martín Álvarez, rector de la Universidad Lud para el Cono Sur. Escúchelo todos los lunes de 9 a 10 horas por FM Sion, la emisora de Dios. Mis amados oyentes, les invito al programa radial 101.3 FM Sion, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, el programa de Cristo habla tu vida. Y también los miércoles a las 20 horas por el Ministerio Manmin, con el programa de Cristo habla tu vida. ¿Con quién les habla? Pastor Mirta Alfaro. Buenas tardes, Padre del Señor Jesús. Nos encontramos en la Iglesia Manmin Central Argentina y el programa es Enfoque Cristiano en el siglo XXI, auspiciado por la Universidad Lud de los Estados Unidos. Hoy estamos lo que es el Cono Sur para América Latina de la Universidad Lud. Y este programa es un programa que usted seguramente ya lo ha visto otras veces, pero si no le comento que es un programa no convencional. Es un programa un poco distinto a los programas que están normalmente en el aire, ya sea en televisión, en radio, porque este programa invita a personas a que asistan al programa nuestro y esas personas, en vez de ser interrogadas, preguntadas por el conductor es interrogado, preguntado por él o la invitada. También por los espectadores, o sea, por usted mismo también
puede preguntarme, puede ser temas bíblicos, religiosos, espirituales, familiares, políticos, sociales, de familia, el tema que usted quiera, podemos responderle. No porque yo crea tener todas las respuestas, porque si no tengo la respuesta para su pregunta, le contestaré en el próximo programa, pero sí con el fin de poder ayudarles a que puedan esclarecer algunas dudas que pueden tener. Hay personas que no saben preguntar, ¿verdad? Preguntan mal, y hay otras personas que no se animan a preguntar. Pero sí hay personas que preguntan y saben preguntar. Las personas que no saben preguntar le pasa lo que les pasó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que por no creer en lo que el ángel le decía, él preguntó mal y quedó mudo, ¿verdad? Pero María, la que dio a luz al Señor Jesús, ella preguntó al ángel y el ángel le respondió y ella no tuvo ninguna consecuencia porque supo preguntar. El secreto es saber preguntar. Y si uno no se anima a preguntar o no sabe preguntar, el secreto es aprender a escuchar. Así que en esta tarde usted puede aprender muchas cosas, o quizás no aprender, pero sí recordarlas, porque a lo mejor ya lo sabe, recordarlas, o también ver otro aspecto de lo que usted ya sabe. Bueno, entonces hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Elías Feula. Él es periodista y líder de la iglesia justamente del tío, que es el pastor o el doctor David Feula. Bienvenido, Elías, que Dios te bendiga y gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Para mí es un enorme privilegio estar acá. Agrego que no hay preguntas tontas, sino tonto el que no pregunta. Claro, no recuerdo si lo escuché acá, en una de las clases de acá o en no sé dónde, pero me quedó muy marcado. Eso. Entonces... y eso lo pudo haber dicho el doctor Raúl Mamoikov. Sí, ser. Seguramente. Son refranes que él tiene, sí. Seguramente. Sí. Entonces, nada, es un privilegio poder estar acá, poder hacerle preguntas a una persona que sabe muchísimo. Entonces, quiero tratar de aprovechar, no sé si soy el mejor para hacer preguntas o si voy a preguntar de la mejor manera, pero lo vamos a intentar. Bueno, pero no te cura porque acordate que vos sos periodista. Bueno, claro, una de las cosas que hacemos los periodistas es cubrirnos de antemano. De antemano. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Ok, pero un poquito para que te conozcan. ¿Cómo está constituida tu familia? ¿Vos estás casado, soltero? Sí, yo estoy casado, me casé hace 1 año y medio. Ajá. Con mi hermosa esposa Candela Agüero. Tuvimos un tiempo de conocernos, así que por ahora estamos nosotros dos. Quizás el año que viene, si Dios mediante, podamos buscar agrandar la familia, pero por el momento somos nosotros dos. Después, bueno, tengo mis hermanos, mis padres, los dos viven, están separados, pero los dos viven. Nosotros tenemos 9 hermanos, somos bastantes, así que somos una familia donde no... o sea, cada vez que nos juntamos, siempre hay algo para hablar y compartir. Y seguro. Escúchame, sos periodista, ¿en qué especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad es de lo deportivo. Más allá de que el periodismo, la base es la misma para todo tipo de área, pero mi inclinación, mi título técnico está en lo deportivo. Yo ahora estoy haciendo el profesorado en comunicación, que ya abarca mucho más, pero después, como dije al principio, la base es la misma, por eso cuando yo tengo que redactar notas, trabajo para un periódico en Verazategui, escribo sobre todo tipo, política, economía, social, deportiva también por supuesto. Entonces, la base, como dije, es la misma para todo, lo puedo ejercer. No hay problema. Pero en tu especialización, pues yo te pregunté tu especialidad, ¿no? Y entonces dijiste que era deporte. ¿Y cubrís qué clubes cubrís? Bueno, yo trabajo para una radio, estoy cubriendo Racing. Racing. Estoy cubriendo Racing. Muchos van a discutir, pero bueno, uno de los más grandes del fútbol argentino. ¿Es Racing? Es Racing. Mira, mi nietito es de Racing. Bien. Mi nieto... Inteligente. Sí, inteligente, ¿no? Sí. Porque hay otros que son de Boca, ¿viste? Pero sí. No, lo bueno. de Racing. Sí, lo de Racing. Qué bueno. Y entonces estás cubriendo a Racing desde una radio, dijiste, ¿no? Exactamente. Estamos en Liniers, AM890. El programa se llama Proyecto Fútbol, así que bueno, ahí estamos. El programa está
hace 13 años, vamos por la 13ª temporada, y yo estoy hace 6 años. Ah, mirá. Hace 5 cubriendo Racing, comencé con Lanús, así que bueno, ahí estamos también metidos en el fútbol, bueno, cubriendo a Racing. Bien, bien. Bien, porque es interesante que nosotros podamos abarcar y estar en todas las áreas, porque en todos esos lugares también hay personas que necesitan de Jesucristo. Exactamente. Entonces es una buena oportunidad para vos poder predicar y para la gente poder escuchar, ¿no?, la palabra de Dios. Así que bueno, no sé si, bueno, ya dijiste el nombre de tu esposa, 1 año y medio de casado. Bueno, estaríamos ya a disposición de tuya para las preguntas que vos quieras hacer. Sí, yo quiero arrancar con algo que me dijiste que mucho no te gusta. Le pregunté a Guillermo, le digo, a Guillermo Charadía, le digo, ¿te parece si empiezo por acá o si le pregunto esto? Y me dice, mucho no le va a gustar, sí, pero bueno, yo lo voy a hacer igual. Ok, sí, porque me preguntaste, porque normalmente yo quiero que usted sepa que yo me entero de las preguntas en el momento en que usted también está escuchando, no me las anticipa, porque no habría una frescura en la respuesta. Entonces la dinámica es que la pregunta no está pautada, sino que la persona viene y hace la pregunta que quiere. Como él me preguntó que me iba a hacer este tipo de preguntas, a mí realmente no me interesa, porque pienso que a la gente tampoco le interesa, que por ahí tiene otros intereses. Pero como el tiempo es tuyo y las preguntas son tuyas, yo no tengo más que responderlas. Perfecto. Bueno, entonces, más que nada también porque entiendo desde mi enfoque, ¿no? Digo, lo explico también un poco para los que están escuchando. Es importante que sepan un poco quién es el que responde. Siempre el público se renueva, hay mucha gente que lo conoce, otros no. Entonces, para mí me interesa mucho esta parte de poder, bueno, quién es Martín Álvarez, qué hace y demás. Entonces, empezar por preguntar quién es Martín Álvarez en cuanto a su personalidad, su forma de ser. Yo te veo tranquilo siempre, creo que, pero recién hablábamos, por ejemplo, que te gusta el calor. Yo no lo sabía, bueno, hay mucha gente que quizás no lo sabe. Claro. Pero puntualmente en tu forma de ser, ¿quién es Martín Álvarez? ¿En qué aspecto quién es? ¿En lo espiritual, en lo ministerial, en lo familiar, en lo social, en qué área? Arranquemos desde lo familiar. Bueno, como familiar, llevamos con mi esposa ya 50 años de casado. Tenemos 6 hijos, 11 nietos. Por ahora ningún bisnieto. Por ahora también ningún nieto casado. Después en lo ministerial, desde muy chiquito sirvo al Señor, desde los 3, 4 años, predicando en la calle. La iglesia nos llevaba a distintos hermanos y yo siempre fui bastante atrevido. Entonces pedí también para hablar como hablaban los demás, y entonces predicaba en las esquinas y hablaba de Jesús, y la gente se juntaba pero no era yo el único chico, habían varios chicos también junto conmigo. Pero el más gracioso era yo en ese momento porque no sabía hablar bien. Entonces usaba la CH, no decía Jesús, sino decía Quechú y todas cosas así. Entonces la gente era cómico la forma que hablaba, y eso te ayudaba también a que la gente se junte, ¿no? Y bueno, y siempre servía al Señor. A los 11 años, por ejemplo, me fui a trabajar a una casa de una familia, a hacerle de jardinero. Era el gerente de una fábrica acá de Florencio Varela. Yo trabajaba a la mañana, después al mediodía iba a la escuela, y con ese dinero yo lo juntaba porque los viernes, pues nosotros no necesitábamos dinero en mi casa. Mi papá ganaba muy bien, entonces no nos hacía falta dinero en mi casa. Entonces, con ese dinero yo me iba a la Cineteca Bautista en Capital Federal, alquilaba o rentaba un proyector de cine grande de 18 milímetros, 16 milímetros, ¿no? 18, ya ni me acuerdo. Y dos carretes de películas. Una era para niños, infantil, pero siempre con testimonios bíblicos, cosas bíblicas, y otra para adultos, pero también con cosas bíblicas, testimonios y cosas así. Entonces yo iba a las iglesias, el pastor mío, en ese tiempo no existían las unidades de pastores, no existían consejos pastorales, nada. Claro. Pero el pastor mío, él amaba mucho la unidad de la iglesia del Señor. Entonces él me apoyaba en lo que yo hacía.
Así que él me permitía que yo vaya a distintas iglesias, distintas denominaciones, y llevara el proyector y las películas, todo eso, para que la iglesia local, que muchas veces no tenían recursos, puedan reunir gente del barrio. Entonces, como era muy novedoso el tema del cine, porque era el sistema cine, entonces se juntaba mucha gente. Y el pastor de la iglesia local era el que traía el mensaje de cierre, ¿no? Ellos siempre me decían, no, hacé vos el mensaje de cierre, que vos estás trayendo todo. Yo dije, no, mi trabajo es solamente esto. La gente tiene que conocerlo a usted como pastor, no a mí. Yo vine, proyecto las películas y me voy. Y con ese dinero también lo que hacíamos nosotros era comprar galletitas, masitas, cosas dulces, dulce de leche, pan, para convidar a los chicos. Pero no porque hacía falta, en ese tiempo no existía como ahora lugares para dar de comer y cosas así. Lo hacíamos como una cortesía a los chicos que venían a mirar las películas, que venían al cine cristiano. Y bueno, a la mañana hacía de jardinero, a la tarde iba a la escuela, pero en la escuela vendía ropa de interior para dama a las maestras. Cuando salía de la escuela hacíamos los deberes en casa y después nos íbamos a la estación de Varela con mi hermanito, con Daniel, que falleció, lo mataron hace muchos años, íbamos a vender medias a la estación de Varela, 3 pares de media por $2.99. Bueno, con todo ese dinero era que yo los viernes iba a rentar. Y así siempre sirviendo al Señor, sin que nadie me mande a hacerlo, ni mi mamá, ni el pastor, nadie, sino era un sentir de parte mía. Así que sirvo al Señor desde ese tiempo. No sé si te sirve. Sí, por supuesto. ¿Sos pastor, apóstol? Bueno, claro. Yo primero me capacité. Sí. No porque quería ser pastor, sino porque yo quería servir. No es que quería solamente, tenía necesidad de servir a Dios. Entonces, yo dije, yo no voy a ser un neófito, yo no voy a ser una persona que habla de Jesús o del Evangelio y ser un neófito. Entonces yo quiero saber y enseñar bien a la gente y que la gente aprenda. Y no como pasa muchas veces que en la ignorancia de los pastores enseñan mal y la gente va a la iglesia pero se termina perdiendo. Así que yo cuando tenía 18 años comencé a estudiar teología, me fui a estudiar, y después ya mucho más grande vino aquí una universidad americana y ellos comenzaron a dar licenciatura, yo tomé esa licenciatura, el masterado, y comencé a estudiar para servir. Eso fue hasta el año 86. En el 86 el pastor recibió que yo tenía que ser pastor, ¿no? Copastor de la iglesia central y pastor de la misión. Y entonces me hacen mi consagración al ministerio de pastor y pone el pastor, cuando pone las manos sobre mi cabeza, en ese momento Maradona ponía el gol en México, en ese mismo instante. Entonces se sentían explosiones, gritos, en ese mismo instante. Entonces los chicos de la iglesia, claro, los jóvenes, yo era en ese momento... dirigía a los jóvenes, era pastor de los jóvenes, ellos decían, mira, el mundo se conmocionó cuando lo ungieron a Martín, decían. Y era que Maradona había metido el gol en México, pero fue en ese mismo instante. Así que desde ese tiempo llevo en el pastorado oficialmente, pero como predicador y sirviendo al Señor desde muy chiquito. Claro, ahí nace desde chiquito, pero eso fue algo que tus padres te fueron, nació solo. No, claro, yo siempre me preguntaba, ¿viste? ¿Por qué yo soy así? No soy como mis hermanos, que ellos tienen una vida normal, trabajan, van a la iglesia, una vida normal. Sí. Pero en el caso mío no, yo necesito servir al Señor y con mis propios recursos. Mirá, mi papá se entera que nosotros trabajábamos, mi papá no sabía, mi mamá sabía, porque mi papá se iba a las 4 de la mañana a trabajar y venía a las 10, 11 de la noche. Entonces, cuando mi papá se entera que nosotros trabajábamos, y en ese tiempo yo ya, como ya no trabajaba más ahí en ese lugar porque la plata esa no me servía, descubrí que vendiendo diario arriba del colectivo yo iba a ganar más. Entonces nos levantábamos a las 3 de la mañana y nos íbamos a vender con mi hermanito, con Daniel, diarios, periódicos, arriba de los colectivos. Entonces nos íbamos a las 3 porque mi papá salía a las 4. Entonces nosotros nos levantábamos antes y esperábamos allí en la parada de colectivo cuando mi papá doblara con el auto y se iba para Capital Federal.
Mientras tanto vendíamos, pero escondiditos, mirando siempre si venía mi papá. Y bueno, cuando él pasaba ahí estaba libre y subíamos a los colectivos y vendíamos diarios en los colectivos. Entonces, con eso, un poquito nos nutríamos más de recursos, ¿verdad? Sí. Y bueno, y de esa forma también nosotros teníamos la oportunidad de predicar a la gente, a los pasajeros, a la gente, también teníamos oportunidad. Entonces, con todo esto que estábamos haciendo, o que lográbamos, ahí yo recibo eso de poder servir al Señor, pero más en la parte organizativa, no tanto en lo que era ministerio, ¿no es cierto? Claro. Si te contesté la pregunta. Sí, está bien. Porque me llama la atención, algo que me sorprende es... Perdón, pero no te dije por qué el llamado. Claro. Entonces yo siempre, cuando mi papá se entera que yo trabajaba, y mi hermanito también, él dijo, acá lo único que trabaja soy yo, ustedes tienen que estudiar, decía, ¿no? Entonces me había dado un cachetazo porque yo trabajaba y no quería, y como yo insistía, entonces yo entre lágrimas le digo, pues lo que pasa es que yo hago este trabajo así para... Mi mamá también me defendía diciendo que hacía este trabajo para Dios. Entonces me dijo, ¿por qué no me pedías a mí el dinero? Yo te doy el dinero y vos vas y lo haces, pero no quiero que ustedes trabajen. Entonces dije, yo no quería hacerlo con tu plata, yo quería hacerlo con mi plata, con mi dinero, no con tu dinero, con mi dinero. Entonces yo me pregunté por qué es que era así. Entonces un día mi mamá le cuenta a una hermana, que muy querida, ¿no? Pero le comenta a ella, yo no estaba en la parte de la charla, yo estaba en otro lugar, pero escuché que mi mamá me iba a perder el vientre. El médico le dijo que ya había perdido otros chicos, que no guarde esperanza, dice, no guardes esperanza que este chico va a vivir, porque es muy posible que también lo pierdas. Entonces desde ese momento los médicos tenían un lugar que era donde los pacientes iban a cambiar, ¿verdad? Y luego venían ya vestidos con la ropita blanca esa, los atendía y después volvían ahí a tomar sus ropas de la calle. Y cuando se volvió mi mamá a ese lugar, ella se arrodilló y oró al Padre y le dijo que si él permitía que yo me críe en el vientre, que yo me forme en el vientre y nazca y me críe sano, que ella me consagraba para que yo le sirva. Entonces ahí yo supe por qué era que yo era así y mis hermanos distintos. ¿Por qué yo buscaba así al Señor, ¿no? En todo tiempo. Cuando descubro eso, entonces dije, si Dios hizo eso, Él tiene propósito con mi vida. Como Él tiene propósito con mi vida, yo me voy a ir a preparar. Ahí fue donde yo dije, yo no quiero ser un creyente neófito, ¿no? Un indocto. Yo quiero ser doctor, o sea, yo quiero ser doctor de las cosas de Dios. Y así fue que estudié, pero ahí comienza un poco... Esa pasión de enseñar desde chiquito, entonces. Sí, porque yo tenía 12 años, pertenecía a la Iglesia de Dios en Solano, y aquí abre una iglesia que era la Iglesia Cuadrangular, abre un anexo y el pastor no tenía gente. Era él, la esposa, los hijitos y nada más. Entonces, como nos conocía a nosotros, conocía a mi mamá, y ya muchas veces yo había hablado con él, y había hablado con enseñanzas, y le enseñé cosas a él, ¿no? Un pastor que era muy, muy estudioso. Sin embargo, cosas que Dios me había revelado, se las dije a él, y él le vino y le dijo a mi mamá, hermana Lorenza, ¿usted no me prestaría? A mí me dicen de apodo Chuni. Chuni. Sí. ¿No me lo prestaría Chunito para que haga de maestro de escuela dominical? Yo tenía 12 años. Y mi mamá dice, sí, pero tendríamos que preguntar al pastor primero si lo autoriza. Así que el mismo pastor fue a hablar con mi pastor, el pastor dijo que sí, que me prestaba por 90 días. Así que fui a los 12 años, maestro de escuela bíblica o dominical de la Iglesia Cuadrangular, acá en Florencio Varela. Después esa iglesia se transformó en lo que es la Iglesia de Dios de la Profecía hoy, ¿no? Pero en ese principio era Iglesia Cuadrangular, fue Biblia abierta también, se transformó en Biblia abierta y después se hizo Cuadrangular. Pero ahí comenzó un poco Pero yo ya enseñaba en mi casa a mis amiguitos. Los sentaba y ya le compartíamos la palabra de Dios. Como yo era muy chico, no sabía leer, entonces una hermana leía la Biblia y nosotros ahí compartíamos.
está bueno ese tema, te quiero preguntar algo ahí puntual para más adelante, pero hoy entiendo que sos profesor de la Universidad de Lud, Sí. rector, Sí. pastor, Sí. apóstol. También apóstol. Tenés este programa que lo sacás los lunes, los martes. Los lunes a la mañana, los Sí, martes a esta hora. y los martes ¿Cómo te organizás y cómo te da la energía para hacer tantas cosas? Porque tengo gente que me ayuda. Solo no lo podría hacer. Está mi esposa, está Benjamín, está Guillermo Charadía, otros hermanos también, están mis otros hijos que nos ayudan también financieramente para comprar equipos, para tener equipos también. Así que esto no es producto mío. Si bien este programa yo lo hice en el siglo XX, pero con visión del siglo XXI, porque ya en el siglo XX se llamaba Enfoque Cristiano del siglo XXI porque yo veía allí al futuro. Pero siempre fueron ellos los que me ayudaron. Hermanos también que colaboraban. Tenía unos hermanos, salíamos a hacer nota a la calle, entonces hermanos que iban a hacer las notas, los hijos del apóstol Oroño, Carlos Oroño, Brian, él salía a hacer notas a la calle, me acompañaba, hacía de tiracable o me apoyaba. Claro. Y así varios hermanos también nos apoyaban. Nosotros hicimos programas en Canal 2 de televisión, al aire, ¿no? Sí. En Canal 9, en Canal 7, hacíamos cierre de programación de televisión. Pero yo también me pregunto muchas veces cómo hago. Claro. Sí, porque humanamente así no lo podría hacer. Pero Dios nos permitió que llegamos, mira, ya 40 años haciendo este programa. Aparte este programa lo hacíamos por radio, lo hacíamos por televisión y también lo hacemos impreso, porque también tenemos Enfoque Cristiano del siglo XXI en papel. Ah, es verdad, sí, lo Sí. he visto. Ujú. Y justo que mencionas este programa, hace 40 años que están, y algo que me decías también fuera del aire es, ningún otro lo hace esto de traer un invitado Claro. y que me hagan preguntas y yo responder Claro. libremente sin saber lo que me van a preguntar. Pues Sí. generalmente se pactan, nosotros como periodistas generalmente, por eso que es un poco que me salió a mí de preguntarte, voy a ir poquito por este lado, no todo, pero un poquito, porque pactamos muchas veces las preguntas y generalmente nos ponemos de acuerdo y decir, che, ¿te incomoda si te pregunto esto o te incomoda lo otro? Pero hace 40 años que están, ¿cómo nació también este programa y por qué Bueno. el hacerlo? En esos años no existían radios cristianas. En el año, entonces me estaban proponiendo, aquí inclusive los pastores, en ese tiempo todavía no estaba bien formada la unidad de pastores, pero ya estábamos en gestación, en formación, eso. Entonces, las radios de acá, no había radios cristianas, eran todas radios seculares, no dejaban que se predique el Evangelio. Ellos no le vendían a los cristianos, inclusive le querían cobrar más caro, y a algunos le cobraban más caro, de un programa secular. Entonces, yo me gané la confianza de los dueños de radios, de todas las radios acá de Varela. Entonces yo les compraba las trasnoches a las radios. Y esas trasnoches, o sea, desde las 12 de la noche, a veces algunos desde las 11, ¿no?, hasta las 6 de la mañana. Como ellos no tenían nada, entonces yo les compraba ese espacio. Lo pagaba un poco más barato, porque primero que era de noche, segundo yo no tenía programación. Entonces en vez de en la radio apagada o pasando música toda la noche, les convenía vendérmelo a mí. Que fue lo que yo les propuse a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía yo con eso? Le vendía a las iglesias esos espacios. Algunos 1 hora, otros media hora, otros 2 horas, de acuerdo a la capacidad económica que tenía. Pero se lo vendía al mismo precio que yo lo pagaba. O sea, yo no negociaba, no lo hacía como un negocio, sino lo hacía ministerialmente para favorecer al hermano. Y de estas radios salieron radios cristianas, de yo hacer esto, ¿no? Entonces, era lógico que si yo estoy haciendo programas trasnoche cristiana, era lógico que yo también tenga mi propio programa. Claro. Entonces yo, como yo estudié marketing y entonces vi qué hueco había, ¿no es cierto? Busqué los nichos, o sea, los nichos son segmentos,
y vi que en este segmento no existía nada. No había gente que preguntara y que respondieran de esta forma. Habían programas que hacían que la gente por el público le hacía algunas preguntas, pero no de la manera en que yo lo iba a encarar. Y así comenzamos. Y mira, comenzamos en una radio, no sé si yo lo comenté, más énfasis en una radio, que es Radio Juventud, hasta ahora está 91.1, existe todavía FM, y el dueño de esa radio, bueno, no tenía que haberlo dicho, no me di cuenta. Pero bueno, ya pasó el tiempo. Me mintió. Me dijo que la radio llegaba como a 200 kilómetros. Sí. Como nosotros no teníamos posibilidad de andar viajando 200 kilómetros, nunca chequeamos. Claro. Pero el Espíritu Santo me mostró una noche una caja de zapatos. Una caja de zapatos de calzado. ¿Está? Sí, sí. Y una antena de radio. Sí. Y entonces me mostró la caja de zapatos que para un lado iba a 20, 30 cuadras. Para la otra iba a 10 cuadras. Y para los lados iba a 10 cuadras. Iba más para allá porque estaban los dipolos apuntando para aquel lado. Y nada más que eso. Lo máximo 20 cuadras. Ponerle que el viento vaya para allá. 50 cuadras que lleve, no creo. 5 kilómetros no llegaba. Menos 10 kilómetros como mucho. No, 3 kilómetros como mucho. Ahora, ¿qué ocurrió? Una noche, una madrugada, como a las 5 de la mañana, no, 4 y media de la mañana, llega un matrimonio en un auto y quería hablar conmigo. Entonces este señor me cuenta que él venía por San Borombón. San Borombón de acá está 105, 106 kilómetros, o sea, más de 90 kilómetros. Y él escuchó la radio. El Espíritu Santo... perdón, voy a contar esto, porque si no, no tiene sentido que conté la caja de zapatos. Entonces me junto con la gente, con el equipo que teníamos, y les digo, mira, a mí el Espíritu Santo me mostró esto, que esta radio nos llega a más de 3 kilómetros. Entonces, bueno, vamos, ¿no? Y vamos a hablar con el dueño y vamos a quejarnos con él y que nos devuelva la plata porque nos mintió. No, es una bendición. ¿Cómo es una bendición? A 3 kilómetros para allá, 10 cuadras para allá, 10 cuadras. No, dice, ¿cómo no es? Sí es una bendición, porque no nos escucha nadie. Todos los errores que cometemos, nadie lo sabe. Y nosotros estamos aprendiendo. Entonces tomémoslo como aprendizaje. Y vamos para adelante. Y fue ahí a los días, más tarde o meses, no sé bien, que aparece este señor que nos escucha. En la radio no había hecho ningún cambio, estaba todo igual. Que él, viniendo por San Borombón, él venía discutiendo con la esposa. Y dijo, ahora cuando llegó al San Borombón, se dijo para él mismo, voy a volantear y voy a caerme en medio del río San Borombón para matarnos los dos. Y en eso él tenía la radio encendida y comienzan a escuchar un tema matrimonial. Ella guarda silencio porque escuchó de los matrimonios que discuten y él también guardó silencio y escucharon todo el programa, todo lo que yo estuve hablando sobre el matrimonio. Ella no sabía lo que él iba a hacer. Se enteró junto conmigo que él pensaba matarla a ella y matarse él, ahogados, en el San Borombón. Así que mirá, esa radio que llegaba a 3 kilómetros como mucho, exagerando, llegó a más de 90 kilómetros a la radio, al auto donde esta gente venía. Entonces esto vimos, claro, que era Dios estaba con nosotros y la obra era de él. Y él llevaba la sonda a donde quisiera. No importa que la radio llegaba a 3 kilómetros. Tremendo. Bueno, yo sinceramente se me abrieron disparadores porque hay un montón de cosas y uno van surgiendo también cuestiones personales que uno, recién decías que estudiaste marketing, por ejemplo, sé que trabajaste en la policía, que es un ambiente complicado, muy difícil, lo sé un poco. Entonces me detendría un poco ahí, pero quiero pasar a otra área. Y le quiero preguntar por los jóvenes. Nosotros, yo estoy trabajando con los jóvenes, tenemos jóvenes solteros, jóvenes casados,
Pero preguntarle en cuanto a lo que es su enfoque de la juventud, ¿cómo la ve hoy, tanto fuera de la iglesia o fuera de Cristo, como con Cristo? ¿Cómo ve a esa juventud? Bueno, lamentablemente yo veo que la juventud no está contenida espiritualmente. Está entretenida, pero no contenida. No hay el seguimiento que nosotros, yo era líder de joven, pero yo antes de ser líder joven fui un joven también dentro de la iglesia. Claro. En las iglesias nos contenían, no nos entretenían. Nosotros teníamos nuestro tiempo también para ayuno, de oración, de vigilia, de jóvenes, ¿no? Donde no se dejaba no se lo dejaba a que el joven desate todo su deseo de vivir el mundo dentro de la iglesia. Hoy yo veo eso, que dentro de la iglesia, cuando se hacen actividades para jóvenes, se hacen bailes, se canta música que no es realmente que adora a Dios, o hacen deporte, fútbol, u otros tipos de deporte, otro tipo de juego, básquet, vóley, ¿no? Todos esos juegos. Que no está mal, pero eso es en un espacio, en un tiempo. Pero lamentablemente hoy se está dedicando más tiempo a entretenerlos que a enseñarles la palabra de Dios. No se les enseña hoy a los jóvenes a vivir como jóvenes cristianos. Claro. Hoy se predica, todo es coaching, todo es entretenimiento, claro. Entretener a los jóvenes. Más mensajes motivacionales. Exactamente. Y no se le da estructura. Y nosotros, ¿vos sabés por qué estamos sentados así derechitos? ¿Por qué podemos sentarnos derechos o hacer los movimientos que queremos? ¿Por qué? Porque tenemos columna vertebral. Claro. O sea, y tenemos huesos. Bueno, eso viene por los alimentos que hemos comido cuando éramos chiquitos. Claro. Ok. Sólido. Muy bien. Hoy la juventud no tiene estructura, no tiene huesos. Entonces se mueven como si fuera un Fran Rabana, porque no tiene estructura. Entonces la juventud piensa más de manera secular que de manera bíblica. Vos preguntás a los jóvenes algo de la Biblia y te lo responden a nivel secular si es que lo sabe. Pero la mayor parte hace agua, no sabe responderlo. Y toda su forma de hablar es una forma secular. Con lenguaje del mundo, por ejemplo, yo no sabía la palabra lucas. Una luca, 2 lucas, 3 lucas. Yo no sabía que era una luca, 2 lucas, 3 lucas. Claro. Y se referían a 1.000 pesos. Pero también se refieren a 100.000 pesos o a 10.000 pesos, 10 claro. lucas. Bueno, y entonces usa ese vocabulario de la calle dentro de la iglesia, que no tiene que usarlo ni fuera de la iglesia ni adentro de la iglesia. Nuestro vocabulario, el castellano es un vocabulario muy rico en palabras. ¿Y por qué inventar esas frases, esas palabras que no corresponden al castellano? Se sabe que se pueden ir creando nuevas palabras en todos los idiomas, ¿no? Aunque inclusive en inglés. Wi-Fi no es una palabra de diccionario, fue claro. creada ahora, ¿verdad? Se puede modificar, pero lo que no se puede hacer es ser vulgar. Entonces hoy la juventud está muy vulgar, no está espiritual. O sea, ha ganado el mundo sobre la juventud y no la iglesia sobre la juventud. Hay cuestiones que sí pasan por la vulgaridad o la mala expresión, que hay muchas palabras que están dando vueltas en ese sentido, pero hay otras que quizás no podrían llegar a ser como culturales. Por eso. Por eso. El problema, digo, ¿también está mal? Claro, porque el problema es ese. La forma astuta de entrar es como algo cultural, como que todos lo hacen. ¿Viste? Claro. Entonces todos lo hacen y si vos no lo haces, entonces no sos moderno. Entonces te tildan con algún apodo. Pero no, yo no tengo que ir en favor de la corriente. Yo tengo que nadar contra la corriente. Porque yo soy dentro de los peces, los cristianos evangélicos somos salmones.
Por eso Dios dice que no coman peces que no tengan escamas y aletas. ¿Por qué hay que comer peces que hablan en el Antiguo Testamento, no para nosotros, en el Antiguo Testamento? ¿Por qué dice que tiene que tener escamas y aletas? Porque las escamas lo separan del medio ambiente en el cual él vive. Las escamas son como la armadura, lo separan del medio ambiente. Por eso el pez, ya cuando es pescado, vos lo querés comer, tenés que ponerle sal. Pero si toda su vida vivió en un mundo salado, porque las escamas lo separaron. ¿Ok? Y luego dice que tiene que tener aletas, ¿verdad? ¿Por qué las aletas? Porque las aletas le dan impulso. El pez va donde él quiere, no donde la corriente lo lleva. Claro. ¿Ves? Entonces el salmón nada contra la corriente. Inclusive sube cascadas altísimas, sube hasta tipo de cataratas. Y llega allá porque él tiene que volver al lugar de donde salió. Aquel remanso de aguas dulces, él tiene que volver a ese lugar. Y entonces todo su esfuerzo está en regresar a aquel lugar y morir allá. Bueno, nosotros somos cristianos evangélicos. Nosotros, la humanidad, salió de Dios. Y nosotros tenemos que volver a Dios. Claro. ¿Ves? Ahí está. Tenemos que, por eso cuando yo hago la despedida de algún hermano, entonces yo digo, él volvió a la casa del Padre. Claro. ¿Ves? Entonces yo tengo que ir contra la corriente. Si yo voy a favor de la corriente me aleja de la casa del Padre. Y eso es lo que está pasando con la juventud. Hoy la juventud habla de Dios, canta a Dios, ora a Dios, lee de Dios, pero está lejos de Dios. Claro. Porque no va contra la corriente, va a favor de la corriente. ¿Y la juventud fuera ¿De Dios, fuera de Cristo? Mira, esa gente tiene más esperanza que los que están adentro de Cristo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? La Biblia dice eso, porque no son tibios, son fríos. Claro. En cambio, los jóvenes que están en la iglesia son tibios. Son tibios. Y los que están afuera tienen más esperanza que ellos. Pero quizás hay muchos que están dentro Sí. y les cueste. Bueno, no, yo te digo, yo prefiero un tibio adentro de la iglesia que un frío fuera de la iglesia. Porque el tibio dentro de la iglesia lo podemos calentar. Pero el frío fuera de la iglesia no, porque él no tiene. Pero me refiero con recién que tengo esperanza, es que si ese joven que está fuera de la iglesia le predico el verdadero evangelio, entonces él va a abrazar ese verdadero evangelio. En cambio, los jóvenes que están hoy llamados, que los llame tibios, ellos ya piensan que ya está, que están bien, porque ya recibieron a Jesús, porque cantan, porque oran, porque son líderes, hasta porque son pastores. Claro. Ese es el asunto. ¿Cómo llegamos a esos jóvenes fríos que están? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo podríamos encarar para llegar a si es que hay una estrategia, hay alguna forma, pero digo, ¿cómo llegamos a esos jóvenes que están fríos? Porque la frase también es, lo que no le dé la iglesia, se lo va a dar el mundo. Así es. Entonces es como que es una línea muy delgada, donde de repente, bueno, hay iglesias donde vale todo, con tal de que no estén en el mundo. Claro. Pero por supuesto entendemos que no es así. Pero también están en el mundo, ¿eh? Claro. Y peor. Sí. Entonces digo, ¿cómo hacemos nosotros para que lleguen a Cristo y se alejen de ese mundo? Bueno, la estrategia es una sola, pero esa no es la respuesta completa. La estrategia es una sola, es la unidad. El Señor Jesús oró para que seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Esa es la estrategia. Él oró para que seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que Dios envió a Jesucristo. Esa es la estrategia. Ahora, la forma de conquistarlos a ellos es mostrándole que lo que nosotros decimos se cumple, es verdad, se puede hacer. Esa juventud que está fuera de la iglesia necesita de Dios como nosotros, que estamos dentro de la iglesia. Lo que ellos necesitan ver en nosotros, que nosotros somos reales, que somos verdaderos. Porque la juventud no quiere hipocresía, no quiere mentiras, Exacto. no quiere fantasía, porque eso ya lo tienen en el mundo. Ellos quieren lo distinto, lo diferente, buscan ellos lo diferente.
Entonces la iglesia tiene que presentarle esa verdad y los jóvenes, todos, pero también los pastores, mostrarle eso. No solamente hablarle del púlpito y enseñarles cosas del púlpito, sino es estar con ellos y que ellos conozcan cómo somos nosotros. Y que nosotros somos reales, verdaderos, que lo que decimos, que amamos a Dios, lo vivimos, que amamos su palabra y que la ponemos por obra. No somos hermanos Gatica. ¿Qué hace el hermano Gatica? ¿Sabes? No. El hermano Gatica predica y no practica. Ahí está. ¿Entendés? Creo que lo habías dicho en un momento. Claro, entonces hace falta que nosotros practiquemos, vivamos el Evangelio. Cuando los jóvenes se acercan a nosotros, porque le predicamos de Jesús, del amor de Dios y todo eso, entonces ellos ven luego en nosotros que nosotros somos iguales que ellos o peores. Entonces dice, para yo estar con ellos, que son hipócritas, falsos, me quedo donde estoy. Exactamente. Y entonces así los perdemos y ellos se arman una coraza diciendo, no, yo no voy porque yo ya los conocí, ya sé cómo son. Mentirosos sería la palabra, hipócritas. ¿Ve? Por ejemplo, una vez acá una iglesia estaba frente a un boliche bailable muy famoso acá en Varela y la iglesia se abre enfrente. Entonces este pastor quería ganar a esos chicos de enfrente y trajo grupos de rock y música de la misma que estaba enfrente. Claro. Los chicos se cruzaron para escucharlos y dijeron, no, para escucharlos a esto, yo prefiero los de enfrente que son más profesionales, o sea, no lo de la iglesia. Y fue peor porque aún los chicos de la iglesia se fueron también. O sea, él quiso ganar juventud y perdió aún los jóvenes que tenían la iglesia. Después se terminó cerrando. ¿Ve? Porque hacen estrategias. Y la única estrategia es la unidad. Después lo que vos tenés que hacer es vivir lo que predicás. Si vos no vivís lo que predicás, entonces no sirve. No recuerdo quién decía, que se me fue el nombre, predica en todo tiempo y si es necesario usa las palabras. Claro. Que mi pastor siempre nos las recuerda. Lo recuerdo, ajá. Porque pasa esto, uno habla mucho y a veces vive poco. Claro. Y algo que yo hablaba con el equipo que estamos, con un grupo de jóvenes, es que justamente esto, nosotros podemos hacer un montón de estrategias, podemos invitarlos a jugar al fútbol, a hacer lo que sea. Pero si nosotros no le damos lo diferente que es Cristo, Así es. la persona va a volver al mundo. Claro. Porque en definitiva viene de ahí, le gusta eso, Claro. y si no encuentra lo que realmente está buscando, que es llenar un vacío que el mundo no se lo puede dar, va a volver. Claro. El secreto es impactar el corazón de esa persona. Y esa persona no se impacta por lo que le dijimos. Como dice el doctor Feula, va a ser impactada por lo que ve en nosotros. O sea, el mejor mensaje predicado es el que vivimos. Todas las palabras, nos dice, tus hechos gritan más fuerte que tus dichos. Entonces, si yo hablo y hablo bien todo, pero ¿cuáles son mis hechos? ¿Qué ve la gente? ¿Qué testimonio yo le estoy dando? Ellos tienen que ser imitadores de mí y yo ser imitador de Cristo. O en el caso mío, yo tengo que imitar a mi pastor. Claro. Mi pastor imita a su pastor, en definitiva, y después terminamos imitando a Cristo. Exacto. Pero tiene que haber eso. Si no hay ese imitar a mi líder o a mi pastor, ¿no es verdad? Entonces la vida no le sirve. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente necesitamos siempre un ídolo. O un líder, sería la otra palabra. Claro. Ídolo y líder Sí. viene de ídolo. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos un líder, alguien que nos guíe. Y yo necesito copiarme y que ese líder sea realmente un ejemplo para mí. Por ejemplo, la gente lo tiene como ídolo a Maradona. Claro. Maradona en la cancha, campeón, pero fuera de la cancha un desastre. Tal así como murió, Sí. ¿no? ¿Ve? Entonces, ahora, ¿qué pasa? La gente siempre lo admiró, no por lo que era fuera de la cancha, sino por lo que era adentro. Y lamentablemente la gente, al no tener moral, criterio, lo defendía, aunque veía lo que era. ¿Por qué? Porque era un buen jugador. Bueno, la gente que viene a la iglesia no te va a defender porque vos sos un buen cristiano, si vos no vivís el cristianismo. Al contrario, va a decir, ese es un charlatán.
un mentiroso, porque él habla de todo esto, pero él no es. Yo lo conozco, estuve en la casa de él, fuimos a comer o anduvimos o esto, y no es así como él dice. Él dice guarangada, mira a las chicas, no sé, hace desórdenes como el resto de la juventud. Entonces los chicos, los jóvenes necesitan un líder. Yo tuve esa bendición, gracias a Dios, de poder tener muchos jóvenes en la iglesia y dirigirlos, ¿no? Un poco yo como estrategia usaba el tema de los fogones. Por ejemplo, una vez en la semana, un sábado, hacíamos fogón en la casa de algún joven, de la iglesia. Ese joven tenía que invitar a los jóvenes de su barrio, amigos de él, compañeros de la escuela, y traerlos y decirle que había un joven que contestaba preguntas. Entonces me llevaban a mí para contestar preguntas. Entonces venían muchos chicos de Acción Católica, mormones, que ellos tenían dudas y que no les supieron responder o no les fueron satisfechas, no les satisfizo las respuestas que le daban. Y de esa forma nosotros ganábamos también muchos jóvenes. Y luego, ¿qué hacíamos? Y una vez por mes, todos los fogones, los 4 fogones que hicimos, o los 5 fogones que hacíamos en el mes, no, realmente eran 4 o 3, ¿viste? Esos 3 o 4 fogones, un fogón lo hacíamos en el campo pegado a la iglesia. Y como ya estaban pegados a la iglesia, los llevamos para que conozcan. Mira, venía a conocer el templo nuestro. Y ya se quedaban, y no se iban más. Y así. Entonces, pero vuelvo a repetir, los jóvenes necesitan ver en nosotros. Y ellos se van a quedar. Y van a ser fieles. Pero si nosotros no somos fieles, ellos van a ser igual que nosotros, porque nos tomaron como su líder. Claro. Y cuando hablabas de la unidad, que falta unidad, imagino que te referís a las iglesias, a las congregaciones. Claro, el pastor tiene que estar en unidad con otras congregaciones. Claro. Con todas las congregaciones. Falta mucho. Eso falta muchísimo. Y la consecuencia es justamente que no se puede alcanzar a todos. Bueno, no, pero no es que no se pueda alcanzar. Todos no quieren venir. Claro. Porque cada uno tiene su propia opinión y su propia cosa y su propia situación. Entonces, el tema está ahí. Si el pastor busca la unidad, no importa si todas las iglesias que están en la zona no vienen. Lo importante es que él vaya a la unidad. Si él va a la unidad de pastores, así sean 10, 12 pastores, 20 pastores, no importa, pero son los que vienen a la unidad y buscan la unidad. O sea, yo no es que yo los traigo a mi unidad. Voy donde está la unidad, voy al consejo pastoral local sería. Entonces automáticamente yo estoy en la unidad y ese estar en la unidad, el beneficio es para la iglesia mía. Porque en mi iglesia también los hermanos se van a empezar a unir. No voy a tener problema de que tengo que lavarle los pies para enseñarles. ¿Por qué hay tanto conflicto con que haya unidad? Es decir, ¿por qué cuesta tanto? Porque es cierto que quizás muchos tienen una visión distinta, o quizás, no, yo quiero ir por esta estrategia o esta forma y yo voy por esta. Pero el bien sería un bien común, en definitiva, ganar personas para Cristo. Claro, no, pero la unidad no es para predicar a nadie. Podemos hacer actividad de predicar a alguien, una campaña evangelística, podemos hacerlo, no hay problema. Pero la unidad no es para predicar. La unidad es para apoyarnos unos a los otros y orar los unos por los otros. Y alguien va a traer un mensaje, nos va a edificar en esa unidad. El secreto, la unidad es para estar juntos. No es para hacer una actividad. Si yo me uno para una actividad, cuando termine la actividad, me desuní. Claro. Yo me tengo que unir por la unidad, no por la actividad. La unidad va a crear la actividad, no la actividad va a crear la unidad. Y eso no existe. Mira, yo llevo desde el año 83 con el tema de la unidad. Y he visto que todos los que hicieron actividades para la unidad, cuando terminó la actividad se desaparecieron. Claro. Pero si nosotros hacemos, como hacemos acá en Varela, la unidad, y desde la unidad salen distintas actividades, entonces va a haber gente que no quiera estar, porque lamentablemente el problema es que la mayoría de los pastores, el problema que tienen es que no salen de iglesias bien formadas. Y muchos salen porque se pelearon con el pastor. Claro. Y entonces, porque tienen algunos hermanos que los siguen, piensan que son caciques. Claro. Y entonces yo les explico que para ser cacique tenés que tener muchas plumas. Claro.
no 3 plumas. 3 plumas es un coñac. Entonces vos con 3 plumas, vos no sos cacique. Para ser cacique tenés que tener muchas plumas, o sea, tenés que tener muchos méritos, mucho trabajo, mucha experiencia y principalmente el amar la unidad. Claro. Entonces muchos quieren eso, ¿viste? El cargo, el título, que lo nombren, que Sí. sean. Porque ellos quieren hacer en la unidad proyectos de ellos. Y la unidad no es para hacer proyectos míos. La unidad es para hacer proyectos en común. Claro. Entonces, no vienen, ¿por qué? Porque ellos quieren, entonces si no hacen lo que yo digo, entonces yo me voy. Claro. Como el gordito de la pelota, ¿viste? Hablando de fútbol. Sí. El gordito de la pelota, lo ponen de arquero, no, yo no quiero ser arquero, yo quiero jugar. Ah. No, vos ponete de arquero. No, entonces me voy y se lleva la pelota. Claro. ¿Ves? Sí. Bueno, eso pasa con muchos pastores, son los gorditos que se llevan la pelota. Y por eso es que, ahora, ¿qué ocurre? En eso no interviene Satanás. Claro, No ya ellos investigue. mismos. Ellos mismos. Claro. No, Satanás dice, los demonios, uy, ya han unido. Déjalo porque solo se van a pelear, se van a Sí. separar. Porque ya él sabe como que nosotros somos así, que no queremos sujetarnos. El Claro. problema está en la sujeción. Ahí está el problema más grave en este tema. Eso. Y la unidad de pastores no es un lugar para sujetarse, porque la unidad de pastores es la unidad para apoyarnos, no para sujetarnos. Porque nosotros, o sea, yo como presidente de la Federación de Iglesias acá de Varela, yo no soy la máxima autoridad. Claro. No, yo soy el presidente de la Junta Administrativa. Yo no soy, o sea, la federación no es episcopal, que baja órdenes. Claro. Bajamos sugerencias, cosas así, pero no órdenes. Sí. No, no sé si tenés preguntas ahí. No, estoy justo porque se Ok. me cerró, lo estoy abriendo. ¿Qué estrategias, volvemos a la palabra estrategia, ¿no? Pero digo, ¿qué cuestiones son válidas y cuáles no para convocar a los jóvenes? Recién decías esto de los fogones, hacíamos fogones, invitábamos a los chicos. Después está el otro extremo que hay iglesias, yo he visto por ejemplo iglesias donde hacen como una especie de barcito y el pastor está dentro del templo y ellos están afuera en un barcito escuchando la prédica desde ahí, sentados, tomando un café, charlando entre ellos mientras el pastor predica, bailes. Bueno, se permite, hay iglesias donde yo por ejemplo he visto o he escuchado donde se permite, no sé, relaciones dentro del noviazgo, lo importante es que estén, que vengan, no importa. ¿Relaciones qué significa? ¿Sexuales? Relaciones sexuales, perdón, Ajá. no específicas. Entonces digo, yo sé que todo esto, por supuesto, no es válido, pero sí digo, ¿qué es lo válido para poder convocarlo? Bueno, esos pastores que permiten eso es porque no aman las almas. Claro. A ellos lo que les interesa es la multitud. ¿Por qué? Porque la multitud le puede dar fama, le puede dar poder, y por otro lado la multitud le puede generar dinero. Entonces no aman y están construyendo su propia torre de Babel. No aman las almas de esas personas. Por eso deja que ellos hagan lo que quieran. Porque no les importa, porque lo que quiere son esas 3 cosas. Dinero, fama y poder. ¿Está? Sí. Entonces, pero cuando uno ama a las almas, uno le va a enseñar. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que el pastor esté predicando adentro y ellos acá estén conversando? O no entienden lo que están conversando o no entienden lo que el pastor está predicando. En uno de los lados están desconectados. ¿Verdad? Entonces no sirve, eso es toda una parodia. ¿Ve? Y hacer parecer que a la gente que ellos buscan de Dios, cuando no es así. O sea, ellos buscan, pero el pastor los desvía. Claro. El programa de la iglesia los desvía de Dios, le hace un desvío, ¿viste? Y los saca, los desenfoca. Entonces ellos, cuando se van de ahí, qué lindo que estuvo todo, pero adentro no están edificados. Se van contentos, estuvo lindo, estuvimos conversando, tomamos, charlamos, bailamos, pero ese vacío sigue adentro. Volvemos al principio donde hablabas del entretenimiento. Claro, están entretenidos. Exactamente. Están entretenidos. Y entretenidos están yendo al infierno. Ese pastor la va a pagar muy caro.
lo que está haciendo. Pero mientras tanto está arruinando miles de vidas. Sí, sí, tristemente. Tristemente. Sí, sí, sí. Entonces, por eso lo mejor que hay, o sea, yo lo he descubierto, no lo he visto, que cuando nosotros hablamos con la juventud y le exigimos, pero nosotros reflejamos lo que estamos hablando, ellos nos obedecen, nos siguen. Por ejemplo, las personas que están en las cárceles, si ven en nosotros firmeza y ven compromiso cristiano, ellos nos obedecen. Pero como ellos están acostumbrados a estar delante de las autoridades, adelante, y la policía corriendo atrás, entonces, si ellos se dan cuenta que vos sos falso, que no sos verdadero, entonces ellos no te van a prestar atención. Vos podés ir a las cárceles, hablarle, todo, pero ellos se dan cuenta si vos vivís el Evangelio o no. ¿Sabes por qué? Porque son carnales, no porque son espirituales. Claro. Y el carnal se da cuenta más... Lo percibe más que Claro, que el espiritual. el espiritual, sí. Entonces yo no los voy a engañar. Este algo tiene. Sí. Este no. Este no es verdadero. ¿Ves? El carnal se da cuenta de eso. Por ahí el que es medio espiritualoide, así, no tanto. Pero el carnal se da cuenta que ese hermano no es verdadero. Porque a veces el espiritual, porque me ha pasado también a mí, que nosotros cerramos los ojos, escuchamos la palabra y nos gusta escuchar la palabra. Y no estamos examinando a la persona en sí. ¿Verdad? Dejamos que la persona es un problema de ellos. Pero la persona que es carnal no, necesita ver en la persona también. No solamente en sus palabras, sino en sus acciones. Claro. Por eso es el refrán ese, ¿no? Predica todo el tiempo y si es necesario usa las palabras. Exactamente. Sí. Metiéndonos un poco también, porque nosotros dentro del grupo, como les decía al principio, tenemos matrimonios jóvenes. Y he visto matrimonios, eligiendo con sabiduría a la compañera o al compañero, se han casado, han hecho las cosas bien, se han cuidado en el noviazgo, pero pasados meses, incluso ni siquiera ha llegado el año, pero pasados meses, comienza una guerra dentro de su hogar, dentro de su matrimonio. Y pareciera que llega el año y hay un desgaste enorme donde no se pueden ni ver. ¿Por qué pasa eso y cómo se puede evitar también? Vamos a tomar un caso cualquiera. Sí. Esos chicos que se casaron hicieron su boda en la iglesia. Sí. El pastor oró, Sí. los bendijo. Sí. Luego, cuando se fueron, hicieron el banquete. ¿Qué pasó en el banquete? ¿Qué hubo en el banquete? Ahí ya. ¿Hubo música secular? Claro. ¿Hubo baile? ¿Te das cuenta? Entonces, hubo música secular, hubo baile. O sea, consagraron a Dios su matrimonio, pero rindieron culto a Satanás. Claro. Por eso es que al tiempo, el problema va a haber siempre. Sí. Lo que ocurre acá es que va a ser agravado. ¿Por qué? Porque Satanás va a reclamar lo que es de él. Porque ellos le rindieron culto esa noche. Y bailaron con la ropa que se presentaron delante de Dios. Claro. ¿Te das cuenta? Hicieron todas las cosas que hicieron delante de Dios, lo hicieron luego, rindieron culto a Satanás. Consagraron su matrimonio a Dios y rindieron culto al diablo. Entonces no podés esperar. Me pasó una vez también, les dije, hermanos, ustedes bailen, no hay problema, pero no esperen que su matrimonio perdure. Y no sé si a los 2 años por ahí se terminaron divorciando. Claro. Porque Satanás reclama lo que es de él. Y lo que es de él no son los matrimonios son de Dios. Entonces él vino y se llevó su matrimonio, porque era de él, porque le rindieron culto a él. Porque Dios no hicieron, vos tenés que hacer completa la obra. Tenés que consagrar tu matrimonio a Dios y rendirle después culto a Dios, en el banquete también. Claro. ¿Ok? Entonces esas dos cosas, entonces ahí es la unión que Dios hace en el matrimonio. Mientras tanto no, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y nadie no se refiere a ustedes, a mí, se refiere a Satanás. O sea, Dios no va a compartir su gloria con el diablo. Claro. Si fueron y le rindieron culto a Satanás, bueno, sigan con él. Claro. ¿Está? Sí. Pero, y ahí también entra no solamente
esta cuestión, digo, de rendirle culto a Satanás a través de un baile, a través del banquete. No, sí. del banquete cuando se hace baile Claro. se canta, no por el banquete en sí. El banquete está bien. Sí, no, pero digo, de lo que vos explicabas. Pero también puede haber como adoración a Satanás en otras cuestiones. En todo, porque Darle ya lugar voy- al orgullo. En todo. Darle lugar. Todo eso Que está él ahí. va a venir a reclamar. Todo eso está ahí. Vos fíjate, en el orgullo. Sí. Porque conozco gente que se ha gastado fortuna la noche de su boda y quedaron debiendo por 3 o 4 años deuda en adelante para 3 o 4 años. ¿Para qué? Para mostrar a la gente, ¿qué le mostrás? Si sos un seco de vientre, no tenés nada. Claro. ¿Y qué le mostraste a la gente? Le hiciste comida nada más, que ya no están acostumbrados a comerla. Y una noche donde ellos se divirtieron y nada más. Queda ahí. ¿Ves? Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, ahí está el orgullo. Querer demostrar algo que realmente vos no sos. Querer dar algo que vos realmente no tenés. Tremendo. ¿Ves? Sí. Me acordaba de algo que vos dijiste muy por arriba. No me acuerdo si en una charla entre nosotros o acá en una clase, pero decías algo que a mí me pareció muy fuerte cuando le mencionaste, porque se supone, o sea, no está... ¿Muy fuerte qué significa? ¿Te cayó mal? No, que me cayó mal, sino que Ah. me sorprendió porque, Ok. digo, dentro de mi lógica, Ajá. no sé si está incluido eso. Ah, bueno. Pero cuando lo dijiste, como que empecé a prestar atención y digo, che, ¿realmente pasa esto? Pero hablabas de que existe, que hay más masturbación dentro de un matrimonio que en los solteros. Ah, hablando de sí, el masturbarse. Sí, de la masturbación. Ah, sí. Cuando dije, eso me pareció como, digo, ¿cómo puede ser? Se supone que uno se casa para yo no tener esa lucha sexual Sí. y de repente la sigue teniendo o más. Bueno, Y pero y cae encima. Pero ¿sabes por qué? Porque él se casó para no tener esa lucha. Él no se casó porque realmente amaba tener una familia, Ok. amaba el matrimonio, sino que él se casó para no masturbarse más. Viene por ahí. Entonces ve ya, el tema, ¿sabes dónde está, Elías? Sí. Como decía porque ya que estamos en fútbol, Sí. aunque a mí no me gusta, Sí. pero la base está. Mm. La base es Génesis, Bereshit, el principio. Claro. ¿Qué principio? ¿Cuál es tu principio? ¿Cuál es tu principio? ¿Cuál es tu base, mejor dicho? ¿Qué base tenés? Entonces, si la base tuya es casarte para ser feliz, esa base no sirve. Claro. Porque nosotros no tenemos que casarnos para ser felices nosotros, sino hacer feliz a la otra persona. Y así es reciprocidad, ¿no? ¿Cuál es tu base? Vos te querés casar para no quemarte, no ser mal testimonio porque vos sos muy débil en lo sexual. Esa base está Claro. mal. Entonces, vos ya te pusiste en unos cimientos que no sirven. Vos estás edificando tu casa sobre la arena, no sobre la roca. Pero sí, para los que no saben, el 80% de los hombres casados se masturban. Y el 60%, casi el 60% de los jóvenes se masturban. Son más los casados, los hombres casados, que se masturban y menos los solteros. Los solteros. Y en las mujeres es el 40% más o menos de las mujeres casadas que tienen problemas de masturbación y más o menos un 28% de solteras que tienen tema de masturbación. ¿Eso cómo lo revierten? No, arrepintiéndose de Claro. eso, pidiendo perdón Claro. a Dios. Y lo mismo pasa con ese matrimonio que hizo un banquete y que bailó. Mm. Si quiere restablecer su matrimonio, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Claro. Arrepentirse de lo que hicieron los dos. Arrepentirse, pedir perdón a Dios, ir a la iglesia y llevar una ofrenda muy especial, una ofrenda económica muy especial y presentarle a Dios esa ofrenda por el pecado que ellos cometieron. No es porque tienen que pagar, no pagan para arrepentirse. Lo que ellos están haciendo es honrar a Dios Claro. con sus bienes. Entonces Dios dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Entonces ellos tienen que ir a hacer un esfuerzo económico, así como lo hicieron para casarse, Sí. un esfuerzo económico y llevar a la iglesia una ofrenda de esa ofrenda de paz Claro. y pedir perdón
y pedir perdón a la congregación también, no solamente al pastor y a Dios, sino a la congregación y decir, nosotros pedimos perdón a Dios porque en nuestra noche de boda nosotros bailamos y cantamos a Satanás, le rendimos culto al diablo. Claro. Yo, para quedar bien con mi familia, con mis parientes, le llevamos vino, le llevamos whisky, le llevamos champán, le llevamos sidras, y nosotros fuimos facilitadores de los vicios. Facilitamos los vicios y también que se rinda culto con el cuerpo a Satanás. Entonces eso, y ellos salvan su matrimonio, porque Dios acepta el corazón contrito y humillado. Claro. Y eso, si no lo hicieron todavía y no están en esas grandes peleas, háganlo urgente. Y Dios va a curar esos temas. Problemas en el matrimonio va a haber. Mira, nosotros 50 años de casado tenemos. Claro. Problemas van a haber siempre, producidos por uno mismo, por otros, por circunstancias. Pero siempre al haber puesto las cosas en la mano de Dios, siempre vamos a ir a la tendencia. Vos fíjate, el hijo puede ser la persona más terrible de la tierra, más mala de la tierra, pero la mamá, el papá, siempre va a ser su hijo. Claro. Siempre va a ser su hijo. Bueno, esto mismo pasa también con nosotros. Que Dios Él siempre nos va a recibir, porque siempre vamos a ser sus hijos. Pero si nos arrepentimos, si no, no. Porque Dios, eso que es amor incondicional, no es verdad. Dios pone condiciones, no es incondicional. Claro. Él te recibe como sos, Él te recibe como estás, pero no te quiere como sos. Por eso cambia el corazón de piedra. Decías también al principio que a los 12 años vos ya estabas enseñando, Sí. hablando de la palabra. Obviamente eso me da a entender que previamente leíste, te preparaste, o sea, te gustaba ya estudiar. Y yo veo muchos matrimonios que también tienen hijos, por supuesto, en algunos casos. Yo en mi caso también, espero poder tener el mío. Y también lo hago, se me venía una comparativa con lo que son los judíos, que ellos en muchos casos desde muy chiquito estudian o mandan a sus hijos a estudiar y les toman un examen, una prueba. Bueno, tienen una serie de costumbres para llegar a ser rabino en algunos casos, otros no. Pero ¿por qué nosotros no tenemos como cristianos esa cultura de desde chiquito llevar a nuestros hijos a que aprendan la palabra? Porque nosotros mismos no somos así. Nosotros no vamos a todos los cultos en la iglesia. Nosotros no somos capaces de levantarnos a la madrugada para ir a la iglesia a las 6 de la mañana a orar. Entonces, si nosotros no tenemos esa cultura, menos la pueden tener nuestros hijos. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, por eso es interesante que, y esa obligación del tema de los chicos que se culturicen yendo al culto, es de la mamá, no del papá. El trabajo del papá es darle autoridad a la mamá para que haga las tareas. Y la mamá es la que tiene que llevar a los chicos a la oración, a la iglesia, a la búsqueda de Dios. Es la mamá, bíblicamente hablando, no es el papá. Entonces la mamá tiene responsabilidad de que los hijos busquen de Dios. Si la mamá no busca de Dios, los hijos no van a buscar de Dios. Con el tiempo va a ocurrir porque Dios siempre los va a traer. Porque lo de Él es de Él, Sí. ¿verdad? Pero todo ese tiempo los chicos van a vivir cosas muy tristes, muy feas, muy malas. Entonces, por eso es importante que la mamá se consagre al Señor también y busque y enseñe a la noche a orar a los hijos, a la mañana, en la comida, en todo el tiempo. Porque si los chicos se acostumbran a eso, siempre lo van a hacer. Claro. Siempre lo van a hacer. En el caso de los judíos pasa eso. Desde cuando abrieron el ojo en la cama, abrieron los ojos nada más. En la cama ya ellos tienen una plegaria de gratitud. Cuando bajan de la cama y tocan el piso, otra plegaria. Cuando van a ir para el baño, tienen otra plegaria. Y cuando salen del baño, otra plegaria. Todo el tiempo están orando. Aunque sean rezos, o sea, Sí. repetir cosas, pero no obstante su alma está conectada Claro. con el Señor. Porque no lo hacen mecánicamente.
Lo hace porque realmente saben que es así. Entonces, ese es el asunto. Las mamás no se ocupan de que los hijos vayan a la iglesia. Deja que el hijo haga lo que quiera. Bueno, si no querés decir hijo, bueno, está bien. Ya va a llegar el tiempo de Dios. No, hermano, el tiempo de Dios es hoy y ahora. No es dentro de unos años, o ni siquiera mañana. Es hoy. Es hoy, ese es el asunto. Por eso la carga es, después por eso los hijos, hay problema con los hijos porque la mamá no supo guiarlos. Claro. Y muchas veces porque el papá tampoco le da autoridad a la mamá. Esta parte la voy a recortar, se la voy a mandar a mi esposa para que lo tenga en cuenta. Ok, para cuando sea mamá. Para cuando sea mamá. Mira, hermano Maximiliano Troncoso dice, paz, hermanos, lo que sucede también es que hay mucha iniciativa, proyectos, hacer todo el tiempo con los jóvenes algo, pero lo que se está obviando es oración, ayuno, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé las estrategias. Es verdad eso. No se ora, no se encomienda al Señor. La pastor Gladys Núñez dice, Dios los bendiga, apóstol. Amén, igualmente. Maximiliano Troncoso otra vez dice, Timoteo tenía fe, primero estuvo con su abuela y luego con su madre. Es así, porque la abuela, la mamá, son las mujeres son las que llevan a los chicos a la iglesia, no los padres. Los papás no. Mi mamá, en el caso mío, mi mamá no lleva. Pero hay casos y casos también. ¿No? En el caso mío, mi mamá no me llevaba a la iglesia así a tener que ir, sino que yo solo, por ejemplo, los domingos terminábamos de almorzar y a las 4 de la tarde había culto de oración. Y yo me iba a la oración, solito. Entonces tenía 6 años, 7 años, me duchaba, me bañaba todo, me vestía y me iba a la iglesia. Yo tenía un tío, que bueno, es el único que siempre le dije tío. Los demás no eran tíos, ¿viste? Porque él me traía regalos. Entonces él era mi tío. Claro. Los demás no eran mi tío. Claro. Entonces mi tío Oscar me traía ropa porque él veía siempre eso, aunque yo no necesitaba en sí, porque teníamos, pero él siempre me quería regalar que yo estrenara ropa todos los domingos. Entonces yo me iba a las 4 de la tarde, antes de las 4, 15, 20 minutos antes, porque la iglesia estaba un poco retirada, y era el único nenito que había ahí orando con el viejerío. Si había nenitos, estaban jugando por allá afuera, porque las mamás los traían. Pero el único nenito que se arrodillaba a orar con los viejitos era yo. Entonces no era iniciativa mía, no era mío. Ah, qué bien, yo lo hacía. No. El Espíritu Santo me atraía. Y yo lo único que hacía era responder a ese llamado. Entonces, pero era importante que tenga una base, ¿verdad? Porque recién hablamos. Si no tenemos base, entonces, ¿quién era que decía la base está? La base está. No sé si Bilardo. Bilardo, sí, Bilardo creo que era. La base está. Bueno, después tenemos otros mensajes. Bienvenido. Después dice, bueno, está. Dice abrazo, doctor Martín. Y otro para hermano Elías, de parte de Guillermo Charadía. Después dice, no es más... Perdón, no, el Bambino Veira. El Bambino Veira. El Bambino Veira. Buena corrección. Sí. Acá no entiendo esto. No es de lo más grande. No entiendo acá. Guillermo, acláramelo. No es los más grandes. No sé qué estaríamos hablando en ese momento y nos mandaste ese mensajito. Qué bueno conocer algo más, bueno, Guillermo también, ¿no? Bendiciones, doctor y hermano Guille, dice. Ah, pero Guille no está acá. Guille está en la casa, me parece. En la piscina. Bueno. Con el gorrito de Boca. Sí, con el gorrito de Boca. Bueno, y sí, te escucho. Bien, para cerrar la parte de matrimonios, ¿qué consejo se le puede dejar, se le puede dar? ¿A quién? ¿Al matrimonio? Al matrimonio jóvenes. Sí, primero revea esa situación. Sí. Primero. Por otro lado, lo que tiene que hacer es, a la mañana, si él se va muy temprano a trabajar, así todo, la esposa que se levante, le prepara el desayuno y juntos, desayunen y juntos oren al Señor. Y pidan, ella ore por él ore por ella, ¿verdad? Y a la vez oren por los demás. Y compartan un texto bíblico. Por ahí no todo el capítulo,
pero algún texto bíblico. No sé si en la iglesia que ustedes van tiene meditaciones. Sí. Bueno, aprovechen para leer esa meditación en ese día juntos, ¿verdad? Y luego también a la noche, también, inclusive antes de ir a acostarse, orar al Señor. Y también decirle, no tenemos planeado nada cuando nos vamos a acostar, pero si resulta que dentro de cuando nos acostamos sucede algo que no teníamos planeado, te pedimos que tú nos guíes también para que seas santificado en santidad y para que entonces si ahí vamos a procrear, que ese bebé sea también consagrado a ti. Todo, consagrar todo, porque eso es muy bueno, muy saludable. Y Dios va a tomar esas criaturas, así como me tomó a mí, como mi mamá oró, así Él va a tomar y va a bendecir ese matrimonio, va a bendecir esos hijos. No sé si le va a dar mellizos, quintillizos, pero por lo menos un hijo le va a dar. Quintillizo va a ser muy complicado. Y sí. Pero bueno, justo que mencionás el tema de los bebés, me das el pie, porque también el otro día en la última materia que me tocó estar, dijiste algo muy por arriba en cuanto a este tema, después no lo pudimos retomar, pero que también me impactó, como lo que te decía anteriormente sobre el área sexual. Y esto me impactó muchísimo y me quedó dando vuelta en la cabeza. Pero vos decías en un momento que hay bebés que no llegan al cielo, Claro. que llegan al infierno. Claro. ¿Cómo sucede eso? El otro día le mandé a unos hermanos de los grupos, le mandé bebés chiquititos y niñitos, Sí. que menos de un año, más o menos un año y medio, qué maldad que tienen. Golpeaban a sus hermanitos. Una nena le cierra la puerta en la cara a su nenita chiquita también, 3 años supongamos, y la otra tendría un año y medio, porque ya caminaba. Y quiere ir con ella y ella le cierra la puerta y le pega en la cara a la bebé. Pero lo hace con esa intención, con la puerta, golpearle a la bebé. Otros niñitos lo mismo, pegar a su hermanito, lastimarlo y cosas así. El otro tomar venganza, porque le pegó, le pega. Sí. La maldad está en nosotros, dice la Biblia, dice desde su juventud. Y no se refiere a su juventud cuando tiene 20 años, se refiere a su juventud en la niñez. Entonces, Dios no existe el destino, pero Dios conoce nuestro futuro. Si el bebé murió en el vientre, lo lógico es que él no tenía que morir en el vientre, que él tenía que nacer. Sí. Nace, vive, se cría, y en lo largo de su historia de vida, a él le hablan de Jesucristo y él lo rechaza, entonces en ese mismo instante él en el vientre que murió, es rechazado por Dios. Si eso ocurre lo mismo, y a lo largo de su vida le hablan de Jesús y él recibe a Jesús como su Salvador, él es salvo. Como era salvo allá, entonces es salvo ahora en el vientre. Claro, hablás un poco de la predestinación. No, No. no hay predestinación. Ok. No. Ese bebé en el vientre, Claro, vos decís, nació. nació entre comillas, En teoría. nació virtualmente. Claro. Nació virtual y se crió virtualmente. Sí. Y él, en la manera virtual, y él en el tiempo, le hablan de Jesús, no importa si fue cuando tenía 10 años, Sí. 20, 30, 80 años. En el tiempo ese de vida que él tuvo, le hablaron de Jesús y lo rechazó. Entonces ya en el vientre es rechazado. No hay predestinación. No, por supuesto, pero digo, lo que voy es que, O al revés. claro, para entender, Dios, como es un Dios que escapa a los tiempos, Así es. ya conocía que iba a rechazar a Sí. Jesús, por eso es rechazado acá. Claro, vos En el fíjate vientre, que... sí, perdón. como un paralelismo. Claro. Vos fíjate que cuando dice, y vi a grandes y pequeños en el trono de la condenación, y vi parados a grandes y a pequeños. Cuando dice a grandes y a pequeños se refiere a personas con mucho poder a nivel mundial y con ningún poder a nivel mundial. Pero a la vez se refiere también a personas adultas y a niños. Okay. Grandes y pequeños. Entonces ese es el asunto, que hay personas que en el vientre, si mueren en el vientre o mueren en el tiempo, ¿no? Sí. Por ahí de grande también.
Entonces mueren, ya si son de grandes ya es distinto, pero de vivitos. Porque la maldad en nosotros está. Lo que no está, porque ya, pues fíjate, en este niño hay pecado propio. El pecado propio no es porque le pegó, el pecado propio es porque sintió odio, rencor. Por eso pegó. Claro. El pecado no es que haya pegado solamente, eso fue la materialización de su pecado. El pecado consistió en que él aborreció, odió, ¿no es cierto? Y se vengó. Ahí está el problema. ¿Y dónde? Porque un bebé o un niño, hablamos de 1 año, 2, 3, son seres que les cuesta razonar en ciertas cuestiones. ¿No le cuesta? Sí, hay muchas que sí. En cosas sí. Claro, pero hay otras que no, todavía Claro. no pueden. Pero en lo que respecta a la discernir maldad razón. nos referimos. Claro, hay un cierto grado de inocencia. No son inocentes. Ok, vamos. La Biblia dice que no son inocentes. Bueno, Porque, y vos fíjate, un bebé, cuando seas papá, sí, vas a ver. El bebé, cuando nació, ya es demandante. Y si te toma el tiempo, no te va a dejar dormir. claro. Entonces no es inocente. Y si él se dio cuenta que él puede manejar la casa y a todos los que están en la casa, hacerlo girar alrededor de él, lo va a hacer. No puede dormir a las 2, 3 de la mañana, nadie duerme acá. Ni papá ni mamá, nadie duerme. Porque yo no me puedo dormir. No es inocente. Él lo hace porque él sabe que tiene autoridad, porque lo aman. No sé si conocerá la palabra que lo amen, Claro. pero él sabe que le van a prestar atención. Entonces no hay inocencia. Por eso te digo recién, pues fíjate, un bebé de menos de 1 año, le acercan un bebé a la mamá. ¿Qué hace este bebé que está en el brazo de la mamá? Araña al otro bebé. O no quiere que esté ese otro bebé. Claro. ¿Quién le enseñó a él a ser egoísta? Sí, en teoría nadie. La maldad está en Claro. él. ¿Te das cuenta? No son inocentes. No tienen en sí la carga de que tenemos nosotros porque ya hemos vivido y ya sabemos, ¿no es cierto? Nos han educado. Pero en el bebé aflora la maldad. ¿Por qué la mamá tiene que decir, no se araña al bebé, no se le rasguña? Al bebé pobrecito, buenito, buenito. ¿Por qué tiene que enseñarle que hay que acariciar y no arañar? Claro. ¿Ves? Porque él sabe arañar. Porque la maldad está en él y no está el bien en él. Por eso el apóstol Pablo dice, el mal que está en mí, yo cometo el mal que no quiero y el bien que quiero no puedo. Exacto. Porque es la tendencia de la naturaleza humana. No hay justificación, ¿viste? Claro. Pero, o sea, no hay inocencia en el bebé. Y ahí, porque nosotros somos adultos y también fallamos y Dios nos perdona, nos arrepentimos. No sé si un niño tiene la noción No de poder puede. arrepentirse, claro, no puede. No, sí. Si la mamá le dice que está mal eso, Claro, entonces sí, él se Claro. compunge, ¿no es cierto? Muchos son manipuladores. Se ponen a llorar, ¡ah! No Sí. le toca a nadie y ya se puso a llorar. Porque es manipulador, ¿verdad? Pero hay otros que no, que son más lógicos y entonces aceptan y se compungen porque la mamá le dijo que eso estaba mal, que eso no se hace. y si no tiene una mamá o un papá que le diga eso está mal, digo, dentro de Y los pobrecito términos. el niño. Sí, pero dentro de los términos de Dios, ¿la No, gracia dónde queda? O No, sea, ¿dónde- ninguna. ¿A dónde, ¿Él a dónde va? se murió en ese momento? ¿Quién? El niño. ¿Hizo eso malo y se murió? No. Entonces la gracia sigue. El regalo de vida. Claro, si él vive, tiene la posibilidad de enmendarse. Claro. Ahora, si en ese momento él se muere, ahí el tema sería. Claro. Pero si él vive, no hay problema. En algún momento va a tener siempre la oportunidad de enmendarse. Tremendo. Es Sí. tremendo. Claro. Y es muy fuerte también explicarlo, enseñarlo, porque generalmente rechazan esta idea. Claro, Es como controversial, ¿no? claro. Eh, Mira un caso, perdona. sí, sí. Un caso. Una mamá no era creyente. Ella comete un aborto. Con el tiempo, ella conoce al Señor. Pidió perdón a Dios. Ella se había casado ya en ese momento. Se había casado
creo que con el esposo recibieron junto al Señor, no sé bien ese tema. La cuestión que tiene un hijito. Y ese hijito sufrió un accidente y se muere. Y va al cielo, o por lo menos, no sé si al cielo, pero por lo menos al trono, al lugar de descanso. Y regresa. Y cuando vuelve, le dice a la mamá que él tiene una hermanita, una hermanita, que él tiene una hermanita en el cielo. Y dice, ¿cómo que tienes una hermanita en el cielo? Sí, ella me contó que no pudo nacer, pero ella me dijo que te diga a vos que te ama. Ah, tremendo. Fue al cielo ese bebé. ¿Ves? Está. Entonces, por eso, como esos casos hay otros, acá cerquita, unas 5 o 6 cuadras de acá, hubo una persona también, un chico, que él murió, el Señor lo llevó y él fue al infierno. Y en el infierno vio a un tío de él. Cuando volvió, a la vida otra vez, él le dijo, mamá, vos tenías un hermano y nunca me dijiste. ¿Cómo que yo tengo un hermano? Sí, vos tuviste un hermano y nunca me dijiste que tu hermano, de tu hermano. Ah, no, porque yo no tenía razón para contártelo. Él a los 10 años se ahorcó. Oh. ¿Dónde estaba? En el infierno. ¿Ves? O sea, y como eso hay otros casos de chicos también así. Me das el pie para todo. Bueno. Porque te quería preguntar, hay preguntas que quizás para muchos sean un poco obvias, pero no quiero darlas por obvias, sino que me gusta que se puedan responder y que tengan un fundamento. Okay. ¿Qué pasa con la persona que se suicida? Bueno, ahí está. ¿Y por qué? Claro. Nosotros no sabemos el por qué se suicida. Lo que sí podemos intuir que esa persona es cobarde y no quiere enfrentar la vida. Si yo siempre le digo lo mismo, si vos te suicidas porque no podés enfrentar esta vida, ¿sabés que la otra, la que vas a vivir después de esta, es peor? De esta vos podés escapar. Claro. Porque recibís a Jesús como tu Salvador y si morís en buenos términos, no te suicidas ni nada de eso, te vas con el Señor. Pero la Biblia dice que el suicida no hereda el reino de los cielos. No hereda. Claro. De todos modos, nosotros no sabemos qué pasó también en su último minuto, qué pasó en esos segundos. Y entonces no podemos tampoco aventurar, o sea, podemos juzgar a nivel general, claro. Se va al infierno, pero en particular no podemos decir nada. No, tampoco podemos decir que se pudo haber ido al cielo, ¿viste? Pero Judas, por ejemplo, no se fue al cielo, porque Judas no fue salvo. Él se ahorcó, y cuando él se ahorca, la rama se termina quebrando y cae al piso y dice que sus intestinos se desparramaron en el piso. ¿Ves? Claro. Bueno, él no fue salvo, por eso él no está en el paraíso. Impresionante. Recién hablabas y eras contundente un poco con la respuesta, hablando de la predestinación, pero es muy sabido que existen como dos corrientes de pensamiento en este sentido. Arminiano y calvinista, los calvinistas. ¿Para dónde ir? ¿Cuál es no sé si decir el verdadero, el correcto, pero digo, ¿para qué lado y por qué también? Ok. Vamos a ir a la oración de la pastora Su-Shin Lee y cuando regresamos con la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál es la corriente verdadera? ¿El calvinismo o el arminianismo? ¿Salvos siempre salvos o la salvación se pierde? Entonces vamos a ir a la oración de la pastora Su-Shin Lee, que va a orar por todas sus peticiones si está enfermo. Acuérdese que la base de todo esto para recibir sanidad es pedir perdón a Dios por todo tipo de pecado y no decir si en algo he pecado, si en algo he fallado. Usted diga, Padre, te pido que me perdones todos los pecados como haya sido. Vio como dijo el rey David, perdona todos mis pecados y borra todas mis iniquidades, sin mencionar ninguno. Oramos junto con la pastora Su-Shin Lee.
Oraré por los enfermos. Ponga sus manos en la parte enferma y si no están enfermos, pongan sus manos en el corazón para recibir la respuesta al deseo de su corazón. Buen Padre Dios, muchas gracias. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo esta oración en el culto. Pon tus manos sobre todos los hermanos y televidentes que están ofreciendo este culto a través del Internet en cada uno de sus hogares, con sus familias, sobre todas las iglesias. Pon tus manos sobre ellos, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, células, tejidos y nervios. Quema con el fuego del Espíritu Santo y sana toda debilidad y enfermedad. En el nombre de Jesucristo, echo fuera toda enfermedad, bacteria y virus. Sánalos completamente. Todos los huesos, articulaciones, todos los órganos interiores. Echa fuera toda bacteria. Sánalos completamente. Que todas las cosas difíciles, ya sean enfermedades difíciles por la medicina, para ti todo es posible. Padre, pon tus manos, quema con el fuego el Espíritu Santo, sánalos completamente. Quema con el fuego el Espíritu Santo y poder de la recreación para que toda parte degenerada o deteriorada sea recuperada. Sánalos completamente. Si no pueden ver o no tienen buena vista, Padre, quema y sana con el poder de la recreación, que puedan ver bien, puedan escuchar bien, puedan caminar y tener buena salud. Pon tus manos sobre todas las articulaciones, dales más salud, que podamos testificar y glorificarte como hijos tuyos que disfrutan de esa salud. Protégelos en todos sus hogares, trabajos y negocios durante una semana, que puedan alcanzar la evangelización familiar. Protégelos de cualquier incidente, accidente, que puedan rebosar de esa paz, que nuestros estudiantes puedan cumplir bien su deber como estudiantes, que puedan llevar una vida distinguida en el mundo. Te pido por todos los hermanos, iglesias, filiales alrededor del mundo. Recibe toda la gloria a través de ellos. Gracias en el nombre de nuestro Jesucristo he orado. Amén. Amén. Otra vez la pregunta. Arminianismo, calvinismo. ¿Cuál es la corriente correcta de pensamiento? ¿Para dónde vamos los cristianos? ¿Para dónde deberíamos ir? Ok, leo lo que dice acá. Sí, por favor. Charadía, cuando dijo lo más grande, se refería a que Racing no es de los más grandes, dice. Bueno, se lo dejo a él y a mi nietito que es de Racing. Los dos tienen razón. Bien. Están encontradas, son respuestas distintas, pero los dos tienen razón. Solamente es el enfoque que está mal. Por ejemplo, Calvino dice que todos somos predestinados para ser salvos. Todos los que, o sea, no todos son predestinados, sino todos los predestinados están para ser salvos. Arminio dice que la salvación se pierde. Sí. Okay. Los dos tienen razón, entonces decía. El problema de Calvino es que él dice todos, y los predestinados no son todos. Hay predestinados específicamente, no solamente para salvación, sino para ministerios. Entonces el error de él es decir que todos son para ser salvos. Por eso hay que leer a quién le está hablando él cuando dice todo esto, ¿no? Que fuimos predestinados de antes de los tiempos, todo eso. Entonces, somos predestinados para cumplir una misión muy especial en la tierra. Esos predestinados son los que son también salvos, pero son predestinados para misiones. Y como ellos son predestinados para misiones, su recompensa es la vida eterna. El pago para ellos es la vida eterna. No significa que el pago puede ser la mejor morada, pero sí tienen asegurada la vida eterna. Después las moradas, ¿dónde van a estar? Claro. Es otro tema. Sí. Entonces, por ejemplo, tenés el caso de Moisés. Moisés fue predestinado para ser a quien Dios usara como libertador de Egipto, pero realmente el que liberta es Dios, ¿no? No sé, te nombro algunos, te doy algunos nombres. Elías, Eliseo, Josué,
fueron predestinados con propósitos. Son con propósitos. Juan el Bautista, el Señor Jesús, Judas, fue predestinado también para perdición. Sí. Entonces el problema ahí con Calvino es ese, que él involucra a todo, pone en la bolsa y dicen, todo lo que son predestinados está muy bien. Todo lo que son predestinados son salvos. Pero el resto de la gente no. Claro. No es así. Tampoco significa que Dios va a salvar a todos, porque dice así, la Escritura dice, que el Señor Jesús murió por todos. Dice la Biblia, Sí. por todos. Pero no todos iban a creer, sino los muchos. Entonces, los muchos, dentro de los muchos, son esos que está hablando Calvino. Hay mucha gente que conoció el Evangelio, pero que perdió la salvación. No es que Dios le quitó la salvación, dice perdió la salvación. Dios dice también en Apocalipsis, cuidado que nadie tome tu corona. ¿Ve? Entonces alguien se la puede arrebatar. Él, su propio descuido, puede hacer que pierda la salvación porque él se descuidó. No fue porque Dios se la quitó, sino que él descuidó. Por eso el apóstol Pablo dice, no descuidemos esta salvación tan grande. Claro. ¿Ve? Si habla de no descuidar, ¿por qué dice no descuidar? Porque la podés perder. Claro. Entonces los dos tienen razón. Dentro de los todos que el Señor Jesús murió, no todos van a creer, sino los muchos. Porque muchos también, de los que creyeron, rechazaron al final porque terminan haciendo la obra de ellos. Y ellos piensan que diciendo Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Y esos son los que no van a ser salvos. Y no es que fueron predestinados para ir al infierno ni nada, sino que ellos mismos no procuraron su santificación. Ellos pensaron que haciendo las obras de sanidad, de milagro, de tener la iglesia más grande o ser el conferencista más importante de la tierra, ya tenían asegurado el cielo. No, al revés. Todas esas obras que nosotros hacemos, todo, sanidad, milagro, todo eso nos puede ir en contra cuando estemos delante del Señor, porque le vamos a decir, en tu nombre yo hice esto. Y Él va a decir, no te conozco. Porque ¿cuál es nuestra obra verdadera? Es dar de comer, es albergar al errante, es dar un vaso de agua, visitar a los presos. Esa es nuestra obra. La otra es la obra del Espíritu Santo. Sanar, libertar, todo. ¿Lo hacemos nosotros? No. Nosotros somos los portadores nada más, somos los embajadores. La obra la hace el Espíritu Santo. Entonces esa obra es del Espíritu Santo, no nuestra. Total. ¿Me explico? Te hago la última, A así ver. ya te dejo tranquilo porque se nos fue el tiempo. Se nos fue. Sí, lamentablemente. Pero uno entiende o uno ve al catolicismo y uno dice, bueno, son religiosos, o sea, como que no viven a Dios, no viven al Espíritu Santo, tienen demasiadas costumbres, demasiadas formas, hablan más de lo que viven. Y de repente estamos nosotros, los cristianos evangélicos, que en teoría, digo en teoría porque no muchos lo viven, pero Sí. vivimos al Espíritu Santo, vivimos a Dios. ¿Cómo existe la posibilidad o qué tendría que pasar para que se dejen las diferencias de lado y se puedan unir las dos religiones? No. Imposible. No es imposible. Eso no estaría bien. Ok. No es que sería imposible, no estaría bien. Se van a unir. Todas las religiones se van a unir en una, detrás del anticristo. Sí. Pero eso no es lo que Dios estableció. Porque la religión en sí no te va a salvar. Quien salva es Jesucristo. No, por supuesto, vivir a Jesús, claro. Sí. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Hay muchos católicos romanos que van a estar en el cielo. Y muchos evangélicos que nos creemos que tenemos el Espíritu Santo, vamos a estar acomodando leña. Claro. Entonces el tema está ahí. Si bien es importante recibir a Jesús de la forma que vivimos nosotros los evangélicos y no de la forma que viven los católicos, pero no significa que no hay católicos sinceros. Hay católicos que son sinceros, ¿verdad? Yo conocí, por ejemplo, el juez, el doctor Narizano, era un católico muy estricto y se lo veía en todos sus actos, inclusive en su fallo, cuando tenía que fallar, él era el juez de ejecución, ¿no?
Cuando él tenía que dar un fallo, resolver algo, él oraba a Dios y pedía dirección a Dios. No lo hacía así como juez, porque me conozco las leyes, si le da, no le da. No, él oraba a Dios y preguntaba a Dios. Y nunca no tuvo problemas, nunca lo denunciaron por haber liberado a alguien que no tenía que liberar. Cuando liberó a alguien así, que le daba salidas transitorias o laborales o cosas así, ninguna de esa gente lo defraudó. Claro. Porque él oraba a Dios y pedía dirección a Dios. Y entonces, y hay muchos cristianos evangélicos que ellos se mueven y hacen las cosas por la de ellos, ni oran, Claro. nada. No, hacen por inercia, todo por la inercia. ¿Ves? Entonces el tema, primero, que si se unieran todas las religiones, eso estaría mal, porque eso es lo que va a hacer el anticristo. ¿Eh? Ecuménicos. No, está dos formas, hay ecumenismo y también lo que se llama, ¿cómo es? Se me fuera la palabra. Es lo que es el ecumenismo y lo que es cuando oran en unidad, que se juntan para orar, se me fuera el nombre. Cualquiera sea las formas, está mal. Yo pertenecí una vez, yo estuve en lo que se llamaba el triálogo, que lo hizo Giulio Andreotti. Yo pertenecía al triálogo, donde nos juntamos las tres religiones más importantes. Nosotros estamos junto con los católicos, los evangélicos, como cristianos, después estaban los judíos y los musulmanes. Claro. Y se hizo el triálogo, y se hizo a nivel mundial, bueno, hace muchos años. Pero eso no era, Interreligioso. Claro, las reuniones interreligiosas, todo eso no sirve. Todo eso es precursora del anticristo. Sí. Por eso eso no es bueno. Perfecto. Sí, ¿ok? Lo bueno de nosotros los evangélicos es que nosotros no tenemos papa ni padrino, ¿no? Es la bendición. Claro. Tenemos padre, pero no papa ni padrino. Hermano Máximo Méndez dice amén. Hermano Vicente Infante dice bendiciones, hermanos. Amén, muchas gracias. Ibi Villagra dice paz, bendiciones, edificante escucharlos. Amén, muchas gracias, Ibi, hijita. Los demás ya los leí. Aquí, bueno, tenemos a Guillermo. Y bueno, usted le pedimos que usted comparta esto, que lo comparta con todos sus amigos y con sus enemigos también. Y ponga me gusta, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar para que podamos difundirnos más. Suscríbase, dígale a sus contactos, suscríbanse a este canal. Este canal es Manmin Argentina. Bueno, Elías, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga ricamente, pero ¿sabes que nos olvidamos? De la dirección de tu iglesia y del nombre del pastor. Bueno, antes que nada, déjame darte los saludos de parte de mis pastores, Amén. de sus hijos, Alex y Joana, los conociste. Amén, seguro. Un saludo que le dejan para usted, para su esposa, sus hijos. Amén. Y para toda la congregación. Amén. Así que nosotros estamos en El Pato, kilómetro 41, partido de Berazategui, localidad de Berazategui, en realidad El Pato es partido de Berazategui. Así que bueno, estamos ahí muy pegadito a la ruta. Justo el kilómetro 41 estamos nosotros. En la ruta 2 y ruta 36. Exactamente. Justo en ese De la en ruta esa 36, esquina. claro, es un poquito más para el lado de Mar del Plata. Pero ahí estamos justo. Pero ustedes van por la ruta 2 y después que pasan el viaducto hay que bajar, ¿no es cierto? ¿O arriba mismo está el giro? Claro, una vez que vas por ruta 2, Sí. claro, pasás justamente el puente. Pasás el puente y después hay una... Tenés un retome puente ahí. peatonal Sí. y a 100 metros hay un retome. Hay un retome. Exactamente. Bueno, ahí está. Usted pasa el puente peatonal después del puente, después de ahí en el mismo pato, retoma y en la primera bajada baja y ahí nomás, a poquitos metros, está la iglesia. Al lado de un salón que se llama Sol y Luna, muy conocido también, entonces Ajá. estamos ahí, se van a dar cuenta. Ok, ahí está. Así que ahí los espera el pastor, ¿quién? David Feula y Karina Feula. Amén. Así que muchos saludos también para ellos. Hace tiempo que no los veo. Y gracias por prestarnos a Elías, que él es también estudiante de nuestra Universidad LUT aquí en Argentina. Muy bien, hermanos, nos encontramos, si Padre Dios lo permite, la próxima semana, pero mañana, acuérdese, a las 8 está la pastor Mirta Alfaro con el programa Cristo habla tu vida, a las 8 aquí por este canal, pero a la mañana, a las 9 de la mañana por FM Sion, también está la pastora Alfaro
con su programa Cristo habla a tu vida. Escúchelo, son muy edificantes, muy bendecidos. Que el Padre Dios les continúe bendiciendo. Cuando amamos lo que hacemos, lo valoramos y ponemos la emoción por encima de la razón. Dejamos de dormir para que otros cumplan sus sueños. Somos capaces de pelear por la vida de otros como si fuera la de uno mismo. Solo cuando amamos a Dios podemos entender el significado real de cómo servir mejor al Señor. En la Universidad de Luz recibirás una capacitación y formación académica ministerial y obtendrá un título validado legalmente desde los Estados Unidos sin salir de Argentina. Licenciaturas, masterados y doctorado en teología, capellanía, consejería y ministerio, asistiendo un solo sábado al mes. Solicite una entrevista personal. Vacantes limitadas. WhatsApp 11 69 81 91 13. Universidad Lud, capacitando y formando líderes en el nuevo milenio para servir mejor al Señor. Mis amados oyentes, les invito al programa radial 101.3 FM Sion, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, el programa de Cristo habla tu vida. Y también los miércoles a las 20 horas por el Ministerio Manmin con el programa de Cristo habla tu vida. ¿Con quién les habla? Pastor Mirta Alfaro. En Sion, nueva programación. La radio más escuchada. Enfoque Cristiano en el siglo XXI, conducido por el reverendo Dr. Martín Álvarez, rector de la Universidad Lud para el Cono Sur. Escúchelo todos los lunes de 9 a 10 horas por FM Sion, la emisora de Dios.